Bueno, la clase pasada habíamos visto que cuando hacemos una medición en física, el resultado de la medición se expresa como un mejor valor más menos una cota de error. Hoy vamos a discutir justamente qué significa este mejor valor y qué significa esta cota de error o incerteza. Hablemos un poquito primero, repasemos, porque ya lo hemos visto en la clase pasada, cómo se expresa este resultado. Ahí teníamos que seguir una serie de reglas en donde yo les había explicado que el error, supongamos que este es el resultado de una medición, el error o la incerteza se debe expresar con una única cifra significativa. Y además, el orden decimal de esa cifra significativa debe coincidir con el orden decimal de la última cifra del mejor valor. En este ejemplo, la cota de error o incerteza es 0,1 centímetro. La cifra significativa es del orden de las décimas de centímetro. Y entonces la última cifra significativa del mejor valor también es del orden de los centímetros. Lo que me está indicando esta expresión es que el valor medido se encuentra entre 24,2 y 24,4 centímetros. Es decir, que el resultado de mi medición no es un único valor, sino es un intervalo, donde suponemos que se encuentra el valor que nosotros queríamos medir. La clase pasada también habíamos hablado sobre la calidad de una medición y habíamos dicho que la calidad de una medición se podía comparar a través del error relativo o del error relativo porcentual. El error relativo porcentual es la cota de error dividido en el mejor valor y multiplicado por 100. Cuanto más pequeño es el error relativo porcentual, se considera que la calidad de la medición es mejor. Bueno, ahora vamos a pasar a algo nuevo, que sería la parte de propagación de errores. Cuando nosotros hacemos una medición, no siempre es posible hacer una medición directa. Por ejemplo, si nosotros queremos medir un tiempo, utilizamos un reloj. Esa sí sería una medición directa. Si queremos medir una longitud, utilizamos una regla. Si queremos medir una masa, utilizamos una balanza. En esos casos, sí hacemos mediciones directas. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el área de un terreno, no tenemos un instrumento que nos mida área directamente. Probablemente lo que haríamos si el terreno tiene forma rectangular es medir con una ruleta el largo, medir el ancho y calcular el área. Entonces, cuando nosotros obtenemos una magnitud a partir de otras magnitudes medidas, hablamos de una medición indirecta. En el ejemplo que yo les daba del área, el área se obtiene como la multiplicación del largo que se ha medido y del ancho que se ha medido, entonces estaríamos haciendo una medición indirecta del área. Cuando hacemos mediciones indirectas, esa medición indirecta va a estar afectada por una cota de error. ¿Por qué? Porque las mediciones que hacemos directamente con los instrumentos, a su vez, se habían medido con un cierto error. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las reglas para calcular el error de las mediciones indirectas. En el caso que nosotros tengamos que hacer una suma, supongamos que nosotros hemos medido una magnitud A y una magnitud B, y necesitamos determinar la suma. El mejor valor de la suma va a ser el mejor valor de A más el mejor valor de B. Y el error de la suma va a ser la suma de los errores o la suma de las incertezas de las magnitudes medidas. En el caso que necesitemos hacer la diferencia entre A y B, el mejor valor de la diferencia va a ser el mejor valor de A menos el mejor valor de B. Y el error de la diferencia, en este caso, también va a ser la suma de las incertezas de los valores medidos. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que nosotros necesitamos conocer el perímetro de una habitación. Entonces, para determinar el perímetro, medimos el ancho de la habitación y medimos el largo de la habitación. En el ancho obtenemos 2,538 más menos 0,001 metros. Y para el largo, evidentemente se ha cambiado de instrumento, porque el error es 0,01 metros, se ha medido 5,32 más menos 0,01 metro. El perímetro sería la suma de las longitudes de los 4 lados de la habitación, por lo tanto sumamos 2 veces el ancho,
sumamos 2 veces el largo y eso nos da un perímetro de 15,716 metros. De acuerdo a esta regla, cuando nosotros sumamos cantidades medidas, el error de la suma es la suma de las incertezas de cada una de las mediciones. Entonces tenemos que sumar el error del largo, de nuevo el error del largo, porque acá lo sumamos 2 veces, más el error, el error del ancho, más el error del ancho, más el error del largo, más el error del largo. Y eso nos estaría dando 0,022 metros. Entonces, el valor acotado del perímetro en principio sería 15,716, que es lo que hemos obtenido acá, más menos 0,022 metros. Ahora, cuando nosotros llegamos a este resultado, siempre lo tenemos que controlar, porque fíjense que este resultado no cumple con las reglas que había mencionado antes. Acá el error está expresado con 2 cifras significativas. Lo tenemos que redondear a una sola cifra. Redondeando a una sola cifra nos quedaría que el error es 0,02 metros. Esa cifra es del orden de las centésimas de metros, entonces la última cifra medida debe ser la cifra de las centésimas. Pero no tenemos que cortar, tenemos que redondear. Entonces al redondear hasta las centésimas obtenemos 15,72 más menos 0,02 metros, que es lo que tenemos expresado acá. Es decir, que cuando hacemos una medición indirecta, calculamos el mejor valor por un lado, calculamos la cota de error por otro lado, y controlamos que la cota de error tenga una única cifra significativa. Y por otra parte controlamos que esa única cifra significativa tenga un orden decimal que coincida con el orden decimal de la última cifra del mejor valor. Y recién ahí tenemos, en este caso, el perímetro correctamente acotado. En el caso de la multiplicación y del cociente, si nosotros hemos medido 2 magnitudes A y B y necesitamos multiplicar esas 2 magnitudes, el mejor valor de la multiplicación va a ser el mejor valor de A por el mejor valor de B. Y para sacar la cota de error de la multiplicación, usamos esta regla que me dice que el error relativo de la multiplicación es igual al error relativo de A más el error relativo de B. En el caso del cociente, el mejor valor del cociente va a ser el cociente de los mejores valores. Y también tenemos la misma regla para calcular el error del cociente. El error relativo del cociente es el error relativo de A más el error relativo de B. Veamos un ejemplo que nos aclare esto. Supongamos que nosotros queremos calcular el volumen de un prisma. Un prisma es un cuerpo que tiene la forma aproximada como de una caja. Tiene un determinado ancho, un largo y un cierto espesor. Entonces, para determinar el volumen de este prisma, lo que se ha hecho es medir el largo, se ha medido el ancho y se ha medido el espesor. La medición del largo nos ha arrojado 7,2 más menos 0,1 centímetros. El ancho se ha medido y se ha obtenido 2,460 más menos 0,005 centímetros. Y el espesor también se ha medido y se ha obtenido 1,450 más menos 0,005 centímetros. Entonces, nosotros lo que queremos es obtener el valor acotado del volumen de este cuerpo. Para eso necesitamos el mejor valor y la cota de error. Entonces, el mejor valor del volumen va a ser el mejor valor del largo multiplicado por el mejor valor del ancho y multiplicado por el mejor valor del espesor. Es decir, 7,2 centímetros por 2,460 centímetros por 1,450 centímetros. Hacemos ese producto y nos da 25,682 centímetros cúbicos. Ahí ya tenemos el mejor valor del volumen, pero nos falta determinar el error del volumen. Entonces aplicamos la regla del error relativo. El error relativo del volumen es la suma de los errores relativos de las magnitudes que yo multipliqué. Entonces me queda que delta B sobre B va a ser delta L sobre L más delta del ancho sobre el ancho más delta del espesor sobre el espesor.
Acá reemplazamos, las unidades se nos cancelan porque tanto cada numerador como cada denominador se miden en centímetros. Entonces hacemos cada cociente y sumamos esos tres términos. Entonces, para obtener el delta B, que sería la cota de error del volumen, a esta suma, ¿no es cierto?, la multiplicamos por el mejor valor del volumen. Este volumen que hemos calculado acá es como que pasaría multiplicando, ¿sí? Entonces nos quedaría que el error del volumen es el resultado de esta suma, que nos da 1,9 por 10 a la menos 2, por el mejor valor del volumen. Ese lo reemplazamos y es el que obtuvimos acá arriba. Entonces, el error finalmente nos queda 4,9 por 10 a la menos 1 centímetro cúbico. Por supuesto que acá en este cálculo el error está expresado con un montón de cifras significativas. Nosotros sabemos que para que el resultado final se exprese correctamente, al error lo tenemos que redondear a una única cifra significativa. Entonces, al redondearlo a una única cifra, esto nos quedaría 5 por 10 a la menos 1 centímetro cúbico, o 0,5 centímetros cúbicos. Quiere decir entonces que en el mejor valor, la última cifra tiene que ser del orden de las décimas de los centímetros cúbicos. Entonces, al valor que habíamos obtenido para el mejor valor del volumen, lo redondeamos conservando únicamente una cifra hasta las décimas de centímetro cúbico. Y ahí tendríamos correctamente expresado el volumen de esa pieza. En el caso de la potencia, supongamos que nosotros hemos medido una cantidad A y necesitamos calcular una potencia. Por ejemplo, hemos medido la arista de un cubo y necesitamos determinar el volumen del cubo. El volumen sería la arista elevada al cubo. En general, una potencia P sería la magnitud A elevada a la N. Entonces, el mejor valor de la potencia sería el mejor valor de A elevado a la N. Y acá, el error relativo de la potencia es el exponente multiplicado por el error relativo de la magnitud A. Bueno, hasta ahora, ¿no es cierto?, venimos hablando del mejor valor, de que el resultado de una medición se expresa como un mejor valor más o menos una cota de error. Pero no hemos aclarado todavía en qué consiste o de dónde sale esa cota de error. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar hablando de lo que en física llamamos el error mínimo. Bueno, el resultado de una medición, cuando nosotros hacemos una medición, el resultado es solamente una aproximación del valor que nosotros queríamos medir. Y eso se debe a que existen distintos factores que limitan la cantidad de cifras que es posible conocer con precisión. Para poder entender esto hay que tener en cuenta que en una medición intervienen tres sistemas. Por un lado, el sistema objeto, que es lo que se va a medir, el sistema medidor, que está formado por el instrumento de medición y la persona que mide con sus criterios de medición, y el sistema de unidades, que es el patrón o la unidad que viene incluida en el instrumento. Algunas características de estos sistemas y algunas interacciones entre ellos pueden introducir incerteza a la hora de medir. Ahora, cuando nosotros en ciencia hablamos de error, el error no se tiene que interpretar en ciencia como una equivocación, sino como una incerteza que es inherente al proceso de medición y que es inevitable. El mejor valor de una cantidad a medir nunca lo vamos a poder conocer con exactitud, pero sí, lo que sí podemos hacer es estimar un intervalo en donde con alta probabilidad ese intervalo va a contener al verdadero valor. Entonces, cuando nosotros decimos que un resultado es un valor, un mejor valor X medio más menos delta X, lo que queremos decir es que con una alta probabilidad el verdadero valor de la medición va a estar comprendido en el intervalo X medio menos delta X, X medio más delta X. Es decir, que el resultado de nuestra medición no es un valor, sino que es siempre un intervalo, que va desde el mejor valor menos la incerteza hasta el mejor valor más la incerteza.
Y lo que suponemos es que dentro de ese intervalo cae el verdadero valor que nosotros queríamos conocer. Y esto está representado acá gráficamente. El mejor valor sería el centro de ese intervalo y la cota de error delta X sería el semiancho del intervalo que nosotros damos como resultado de nuestra medición. Ahora, ¿cómo determinamos la incerteza delta X de una medición? Hay muchos factores que influyen en la obtención de la incerteza. Algunos de ellos dependen de los tres sistemas que acabo de mencionar, es decir, del objeto a medir, del sistema medidor y de las unidades de medida. Una característica del instrumento que influye en la incerteza es lo que vamos a llamar la precisión del instrumento. La precisión está relacionada con lo que llamamos la apreciación. ¿Qué es la apreciación? La apreciación es la menor división de la escala del instrumento. Por ejemplo, en una regla común, la apreciación sería 1 milímetro, porque es lo más chiquitito que yo puedo medir con esa regla. En un calibre, que es un instrumento que también mide longitud, la apreciación es 0,1 milímetro, que es la longitud más pequeña que puedo medir con ese calibre. En un termómetro, por ejemplo, la apreciación podría ser de 1 grado, si es que 1 grado es lo más pequeño que yo puedo medir con la escala de ese termómetro. Cuanto más pequeña es la apreciación, se dice que el instrumento es más preciso. Otro factor que influye en la cota de error es la exactitud del instrumento. ¿A qué le llamamos exactitud? La exactitud está relacionada con la calibración del instrumento, es decir, con la concordancia del instrumento con un instrumento patrón. Supongamos que nosotros queremos comprar un termómetro que mida entre menos 10 grados y 110 grados. Entonces, en el mercado vamos a obtener diferentes termómetros con muy diferentes precios. El precio en general está relacionado con la calibración del instrumento. Probablemente los termómetros más caros estén mucho mejor calibrados, es decir, que miden o arrojan un valor mucho más cercano al que arrojaría un instrumento patrón. El instrumento patrón es el que está perfectamente calibrado. A su vez, las magnitudes que nosotros vamos a medir tampoco están definidas perfectamente. Por ejemplo, si nosotros queremos medir una pieza de madera, no tendría mucho sentido tratar de medir hasta las milésimas o las 10 milésimas de milímetro, porque seguramente las irregularidades de los bordes son mayores que ese orden de medición. Entonces, la magnitud a medir también puede contribuir a la incerteza, porque no está bien definida. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en medir el espesor de un pedazo de lana, seguramente midiéndolo en distintos lugares podemos obtener diferentes espesores. Entonces ahí decimos que la magnitud a medir, que es el espesor de esa fibra, no está bien definido. Por otra parte, en toda medición, siempre ocurre una interacción entre el sistema medidor y el objeto a medir, ¿sí? Esa interacción debe suceder para que yo pueda realizar la medición. Ahora, a veces sucede que esa interacción puede llegar a modificar la magnitud que yo quería medir. Por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura de un líquido, tengo que introducir un termómetro en el líquido y ese termómetro va a tomar calor del líquido. Entonces, al tomar calor puede hacer que la temperatura del líquido, que era lo que yo quería medir, se modifique. Por supuesto que esa interacción puede ser significativa o no. Si yo tengo un tanque con agua e introduzco el termómetro, seguramente la cantidad de calor que va a absorber el termómetro va a ser muy pequeñita y entonces prácticamente no va a modificar la temperatura. Ahora, si yo tengo un pocillo, por ejemplo, de café e introduzco el termómetro, tal vez al ser la masa, digamos, mucho más chica, el calor que absorbe el termómetro podría llegar a modificar
la temperatura a medir. Otro ejemplo podría ser que nosotros, por ejemplo, queramos medir el espesor de un alambre con un microscopio. Entonces, al mirar el alambre a través del microscopio, como el alambre va a estar iluminado por una lámpara, a veces la lámpara, si irradia calor, puede hacer que el alambre se dilate. Entonces, en el proceso de medición, yo estoy modificando el espesor que quería medir y voy a terminar midiendo un espesor mayor que el que tenía el alambre a la temperatura ambiente. Entonces, lo que estamos viendo es que hay distintos factores que intervienen en la cota de error. Eso lo podemos resumir diciendo que en la cota de error hay una contribución que le podemos llamar error mínimo, que puede constar de varios factores. El primer factor es el error de apreciación. El error de apreciación está determinado por la apreciación del instrumento y por la habilidad del operador. En general, supongamos que nosotros queremos medir una longitud con una regla milimetrada. Entonces, la apreciación de la regla es 1 milímetro. Ahora, el error de apreciación puede ser mayor o menor que la apreciación. Si una persona muy experimentada mide una longitud, tal vez esa persona pueda tomar como error de apreciación la mitad de 1 milímetro, o sea, 0,5 milímetros. Otra persona podría tomar como error de apreciación la misma apreciación, es decir, 1 milímetro. Y supongamos que hay una persona que tiene algún defecto de visión, entonces no puede ver no puede ver nítidamente las divisiones de la escala, entonces esa persona dice, no, yo voy a tomar como error de apreciación el doble de la apreciación y podría tomar 2 milímetros. Lo usual, ¿no es cierto?, es que se tome como error de apreciación el valor de la misma apreciación, pero puede ocurrir, como en este ejemplo que yo les estoy dando, que el error de apreciación sea menor o mayor que la apreciación misma. El error de exactitud tiene que ver, como ya cuando hablamos de la exactitud les dije que la exactitud tiene que ver con la calidad de calibración del instrumento. El error de exactitud generalmente se expresa en forma porcentual, entonces un instrumento que tiene un error de exactitud de 0,1% significa que al calibrarlo se estima que se cometió un error de 0,1 unidades cada 100 unidades. En general, en un buen instrumento, el error de exactitud es mucho más pequeño que el error de apreciación. Entonces, en la mayoría de los instrumentos, el error de exactitud se desprecia frente al error de apreciación. El error de definición es el error que se introduce por la falta de definición del objeto a medir. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba de medir el espesor de una fibra de lana. Muchas veces, si yo mido el espesor en distintos lugares de la fibra, la diferencia entre los valores medidos incluso puede llegar a ser mayor que el error de apreciación. Entonces ahí tendríamos un error de definición importante. En cambio, si yo voy a medir el espesor de un alambre, seguramente en distintos puntos del alambre voy a medir el mismo valor o valores que las diferencias entre los valores medidos seguramente van a ser menores que el error de apreciación. Y por último tenemos el error de interacción, que es el que proviene de la interacción entre el método de medición y el objeto a medir. Cuando nosotros vamos a hacer una medición, hay que tener en cuenta estas 4 posibles fuentes de error. Y le vamos a llamar error mínimo a la suma de estas posibles contribuciones. Fíjense que acá en el error mínimo sumamos el error de apreciación, el error de exactitud, el error de definición, el error de interacción, y acá ponemos puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque puede haber otras fuentes de error que no las estamos considerando en estos 4 factores. Por ejemplo, cuando nosotros medimos un tiempo con un cronómetro que se acciona manualmente, se comete lo que se llama el error de reacción. En general, ese error de reacción es más grande que la apreciación del instrumento. El error de reacción no está, digamos,
contenido en ninguno de estos términos. Entonces, en el caso de que nosotros hagamos una medición con un cronómetro manual, hay que incluir como un quinto término, digamos, el error de reacción. Bien, además del error mínimo, se pueden presentar otro tipo de errores, que le vamos a llamar errores sistemáticos y errores accidentales. Los errores sistemáticos, su característica es que se producen siempre en el mismo sentido y podrían originarse, por ejemplo, por un defecto del instrumento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una balanza que siempre mide de más, por más que repitamos la medición, la balanza me va a dar un resultado que va a estar por encima del verdadero valor. Supongamos que nosotros estamos midiendo una longitud con una regla que es metálica y que un día de mucho calor la regla está dilatada. Entonces esa regla dilatada me va a medir de menos con respecto a la situación donde la regla mida correctamente. Entonces los errores sistemáticos son errores que se producen siempre en el mismo sentido y que no los voy a eliminar repitiendo las mediciones, porque siempre vamos a medir por exceso o siempre vamos a medir por defecto. No siempre los errores accidentales se deben a una mala calibración del instrumento. Por ejemplo, si nosotros usamos una balanza en un centro comercial para medir nuestra masa, subimos a la balanza con la ropa puesta. Entonces, en realidad, el valor de la masa que estamos midiendo es mayor que nuestra masa corporal. Y eso se debe a que tenemos la ropa puesta y no a un defecto del instrumento, no se debe a un defecto de la balanza. Entonces, por más que nosotros nos subamos varias veces a la balanza y repitamos la medición, siempre vamos a estar midiendo de más. Eso sería un error sistemático. Los errores sistemáticos se pueden detectar únicamente cambiando el método de medición o realizando un análisis crítico del instrumento y del proceso de medición. Si se lo detecta, hay que corregirlo. Por otra parte, tenemos los errores accidentales o errores estadísticos, que son los que se producen al azar. Se deben a causas fortuitas y múltiples. Digamos, cuando nosotros repetimos una medición, puede ser que a veces midamos de más y a veces midamos de menos. Y esas diferencias se pueden deber a un montón de factores que decimos que es el azar. ¿Por qué? Porque no los podemos identificar bien a esos factores. Si los errores se producen al azar, es decir, que son errores accidentales, que a veces se dan por exceso y a veces se dan por defecto, podemos utilizar una teoría estadística que se llama la teoría de errores de Gauss, para estimar el peso de esos errores accidentales. Entonces, suponiendo que al repetir una medición, a veces medimos de más y a veces medimos de menos, y que esa variabilidad se debe completamente al azar, entonces, de acuerdo a la teoría estadística de Gauss, el mejor valor de la medición va a ser el promedio aritmético de todos los valores medidos. Por ejemplo, si nosotros hemos medido 5 veces una misma magnitud, entonces el promedio de esas 5 mediciones nos daría el mejor valor. ¿Y qué sería el promedio? La suma de las 5 mediciones dividido en 5. Le vamos a llamar desviación de cada medición a la diferencia entre cada valor medido y el promedio. Cada medición va a tener su desviación con respecto al promedio. Estas desviaciones pueden ser positivas si yo he medido de más con respecto al promedio, o negativas si yo he medido de menos con respecto al promedio. Entonces, como error, digamos, accidental, no podríamos tomar un promedio de las desviaciones, porque como algunas son positivas y otras negativas, en general la suma de esas desviaciones me va a dar 0. Entonces lo que se hace es tomar como error característico de los errores accidentales lo que llamamos la desviación estándar. La desviación estándar o desviación de cada medición se calcula como a cada una de las desviaciones de cada medición con respecto al promedio la elevo al cuadrado y después sumo
Supongamos que hemos hecho 5 mediciones, entonces sumo desde la medición 1 hasta la quinta. A eso lo divido en el número de mediciones y calculo la raíz cuadrada. Eso me va a dar lo que llamamos el error estándar de cada medición. ¿Y qué significado tiene este error estándar? Bueno, el intervalo determinado por el mejor valor menos el error estándar hasta el mejor valor más el error estándar, ese intervalo, digamos, si nosotros repetimos las mediciones un gran número de veces, dentro de ese intervalo esperamos obtener aproximadamente el 68% de los valores medidos. Entonces, el valor de sigma nos da una idea de la precisión del método de medición, porque si el valor de sigma es grande, vamos a tener mucha dispersión en las mediciones. En cambio, si el valor de sigma es pequeño, significa que nuestro método de medición es más preciso, porque todos los valores van a estar amontonados alrededor del mejor valor. Entonces, sigma es el error estándar o el error cuadrático medio de cada medición. Ahora, vamos a definir otro error que le vamos a llamar el error cuadrático medio del promedio. Cuando nosotros calculamos sigma, o sea, el error estándar de cada medición, resulta que el valor de sigma no depende del número de mediciones. Si nosotros en vez de hacer 10 mediciones, hacemos 100 mediciones o 1000 mediciones de la misma magnitud, el valor de sigma no cambia drásticamente, sino que al modificar el número de mediciones, este valor fluctúa alrededor de un determinado valor. O sea que sigma no depende del número de mediciones. En cambio, el error cuadrático medio del promedio se define como sigma dividido en raíz de n-1. Y entonces, al aumentar el número de mediciones, sigma no cambia, pero como n está aumentando, el error cuadrático medio disminuye. ¿Y qué sería este error cuadrático medio? ¿Cómo se lo interpreta desde un punto de vista estadístico? El error cuadrático medio del promedio define un intervalo, mejor valor menos ese error, mejor valor más ese error, tal que este intervalo tiene una probabilidad de aproximadamente el 68% de contener al verdadero valor. A medida que nosotros aumentamos el número de mediciones, se supone que el promedio de los valores medidos se aproxima o se acerca al mejor valor y el intervalo que contiene al mejor valor se reduce. Entonces, cuando aumentamos el número de mediciones, es como que lo conocemos con más precisión o estamos achicando al intervalo que con alta probabilidad contiene al verdadero valor. Bueno, ahora nos preguntamos, bueno, después de todo lo que hemos visto, al final, ¿cómo acotamos una medición? Bueno, si hemos podido medir una sola vez, entonces el mejor valor va a ser el único valor medido. Y la cota de error va a ser el error mínimo. En general, el error mínimo, recordemos que por lo menos incluye al error de apreciación, el error de exactitud, el error de definición y el error de interacción. En un buen instrumento habíamos dicho que el error de exactitud es mucho menor que el error de apreciación y que se desprecia. Supongamos que el elemento a medir esté bien definido, por lo tanto el error de definición es despreciable, y supongamos que la interacción también produzca un error despreciable. Lo que nunca vamos a poder despreciar es el error de apreciación. Entonces el error mínimo al menos va a estar dado por el error de apreciación y algunos de los otros términos si es que son significativos. Entonces, si nosotros hemos podido medir una sola vez una determinada cantidad, el mejor valor va a ser el único valor medido y la cota de error va a ser el error mínimo, que va a estar dado al menos por el error de apreciación. Ahora, si nosotros hemos tenido la posibilidad de repetir la medición de la misma magnitud varias veces, entonces el mejor valor va a ser el promedio de todos los valores medidos. Y la cota de error, ¿cómo la vamos a determinar? Lo que vamos a tener que hacer es determinar por un lado el error mínimo y por otro lado el error cuadrático medio.
Entonces, la cota de error se puede optar por sumar el error mínimo más el error cuadrático medio, o bien se puede optar por tomar el mayor de los dos. Los errores sistemáticos, si es que se pueden detectar, hay que eliminarlos, pero no se incluyen dentro de esta cota de error. Bueno, otra cuestión importante es que antes de ir a hacer una medición, siempre es necesario conocer las características del instrumento de medición. ¿Cuáles son esas características? Primero, la apreciación, que ya dijimos que es la menor división de la escala del instrumento. En una regla, por ejemplo, la apreciación es 1 milímetro por división. En una balanza digital, por ejemplo, la apreciación podría ser 0,1 miligramo por división. Otra característica del instrumento es el alcance. ¿Qué es el alcance? Es la máxima lectura que puedo hacer con el instrumento de una sola vez. Por ejemplo, una regla, si mide hasta los 50 centímetros, el alcance de la regla es 50 centímetros. Y el rango es el intervalo desde la mínima hasta la máxima medición que yo puedo hacer con el instrumento. Por ejemplo, en un termómetro que mide desde los menos 10 grados hasta los 120 grados, el rango sería desde menos 10 hasta 120. En una regla, el rango sería desde 0 hasta 50 centímetros, porque la regla empieza a medir desde 0. En una balanza, muchas veces el fabricante aclara en la caja, digamos, o en el manual de la balanza, que hay un determinado intervalo de valores cerca del 0 que no se puede medir. Entonces, por ejemplo, me dice, en esta balanza que aprecia o que mide hasta los 200 gramos, ese sería el alcance, el rango va desde los 10 gramos hasta los 200 gramos. Es decir, el fabricante no me asegura que por debajo de los 10 gramos la balanza mida bien. Entonces el rango está determinado por el intervalo dentro del cual el instrumento mide correctamente, y esa información la da el fabricante. Bueno, acá para finalizar tenemos un ejemplo de cómo determinar el error cuadrático medio. Acá me dice, se mide la longitud de un objeto con una regla graduada en milímetros, obteniendo 101 milímetros, 104, 102, 105, 103 milímetros. Entonces acá hicimos una lista con los X sub I, que serían los diferentes valores medidos, que su unidad es el milímetro. Para determinar el error cuadrático medio es conveniente hacer una tabla de este tipo, en donde yo determine la desviación de cada medición. Para determinar la desviación, primero tengo que calcular el promedio. Para sacar el promedio, sumo todos los valores medidos, que son 5, y divido en 5. Entonces, ese promedio, en este caso, me da 103 milímetros. La desviación de la primera medición sería 101 menos 103, que me da menos 2 milímetros. La desviación de la segunda medición sería 104 menos 103, me da 1. Y así voy calculando cada desviación. Después, en esta columna, a cada una de las desviaciones la voy a elevar al cuadrado. Entonces eso se mide en milímetros cuadrados. Menos 2 elevado al cuadrado es 4. 1 elevado al cuadrado es 1. Acá tengo los cuadrados de las desviaciones. Fíjense que en el cálculo del error cuadrático medio lo que me aparece es la suma desde la primera hasta la última medición de los cuadrados de las desviaciones. Entonces lo que tengo que hacer es sumar todos estos términos, 4 más 1 más 1 más 4 más 0. Eso me daría 10 milímetros cuadrados y eso iría en el numerador. N es el número de mediciones, que es 5. Entonces acá me quedaría 5 por n menos 1, que es 4. Al sacar la raíz cuadrada, me da que el error cuadrático medio del promedio es 0,7 milímetros. Entonces, si se ha usado una regla que está graduada en milímetros, entonces la apreciación de la regla es 1 milímetro. El error mínimo, ante la falta de otra información, lo vamos a tomar como el error de apreciación. Y ese error de apreciación lo vamos a tomar igual a la apreciación, o sea, 1 milímetro. Entonces ahora nosotros decimos, por un lado tenemos un error mínimo que vale 1 milímetro, y por otro lado tenemos un error cuadrático medio que vale 0,7 milímetros. Para acotar, dijimos que podíamos sumar las dos fuentes de error,
el error mínimo y el error estadístico, o podíamos elegir el mayor de los dos. En este caso yo decidí elegir el mayor de los dos, entonces mi cota final de error sería el mejor valor, que es el promedio, más menos el error mínimo, porque lo elegí al ser mayor que el error accidental, que es el error cuadrático medio. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Esta semana tenemos que terminar el práctico. Así que el jueves voy a subir el video con algunos problemas de la segunda parte del práctico explicados.